Le decía más temprano que el viernes pasado el número de homicidios dolosos registrados en lo que va del actual periodo de gobierno ya rebasó al que se dio en todo el sexenio del presidente Felipe Calderón. Vamos a hablar al respecto con Ricardo Márquez Blas, especialista en seguridad, con quien hemos conversado en este espacio en muchas ocasiones. Ricardo, bienvenido nuevamente al programa. Muy buenos días. Hola Pascal, muy buenos días. Gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Bueno, pues ya se esperaba, ¿no? Que se diera este número de homicidios, más de 120,000. Ya es un dato duro, ¿verdad? Es un dato, pues, incontrovertible, pues. Sí, no, es un dato duro, incontrovertible, porque son cifras oficiales. Y lo único que puede pasar con este dato duro es que tengamos mayor precisión, pero una mayor precisión hacia abajo. Nos falta conocer, digamos, los datos del INEGI correspondientes al año pasado, a 2021, que siempre están por arriba de los datos del secretariado, pero eso lo conoceremos hasta octubre, el 26 de octubre de este año. Sí. Y nos faltaría conocer los datos del INEGI correspondientes a los primeros años de este 2022, pero eso lo sabremos también hasta octubre del 2023. Entonces, esta fecha es con los datos, con los datos disponibles, y lo único que puede pasar con estos datos es que se ajuste, es decir, que en lugar de en abril haya sucedido en marzo, de acuerdo a los datos del INEGI, que son los más robustos y los más confiables con los que contamos. Es decir, esta cifra de 120,000 y fracción se deriva de los datos de INEGI hasta 2019 y los datos del secretariado a partir de entonces. Así es, porque tenemos el dato del INEGI sale anualmente y los datos del INEGI correspondientes al 2021 los conoceremos hasta octubre, hasta el 26 de octubre de este año. Entiendo. Entonces, si tomamos los datos que conocemos del INEGI que corresponden a esta administración, más los datos del Secretariado Ejecutivo hasta marzo, más los datos del informe diario que se da a conocer todos los días, tenemos que el día específico en que se rebasó esta fecha es el 28 de abril, pero seguramente esta fecha va a ser se puede ajustar solamente hacia abajo. Este es el límite máximo en el que se alcanzó, se superó la cifra de muertos registrados en el sexenio de Felipe Calderón. Ricardo, y todavía no alcanzamos el 60% del periodo de gobierno, del actual periodo de gobierno. Así es, digamos que en términos comparativos, lo que tomó 72 meses en el sexenio de Felipe Calderón y tomó 60 meses en el sexenio de Enrique Peña, en este sexenio ha tomado solamente 41 meses y nos faltan 29 meses para que concluya la actual administración. Respecto a los 156,000 que se registraron en el periodo de Enrique Peña, mi estimación es que tomará unos 13, 14 meses para que en la actual administración se alcancen esos 156,000, lo que deja prácticamente más de un año. Los homicidios que se registren en el año final de la actual administración, cada día, cada nuevo homicidio será un nuevo récord en el registro de la violencia letal en este país. Normalmente lo que ha venido diciendo la autoridad cuando se habla de las cifras de homicidio doloso es que se ha frenado la curva de crecimiento. ¿Eso sigue siendo cierto de acuerdo con los últimos datos, Ricardo? En los últimos 6 años, este es un tema muy interesante porque lo que registra el Secretariado Ejecutivo es a partir de septiembre del año pasado, que se reportó en octubre del año pasado. Y esto coincide con varias tendencias. Primero, el cambio en algunos gobiernos estatales, que como sabemos, derivado de las elecciones intermedias y estatales del año pasado, la mayoría de los gobiernos estatales que estuvieron en juego fueron ocupados por el Partido Morena. Por el oficialismo, ¿no? 12 de 15. Y coincide también con un cambio en la dinámica de la violencia en el país. Como vimos en el caso de San José de Gracia, los grupos criminales, cuando tienen enfrentamientos, están recogiendo los cuerpos. Entonces, si bien es cierto que a partir de septiembre
hay una baja una moderación en la curva. Lo primero que hay que hacer notar es que siguen siendo muchos. Son este mes habrá terminado con aproximadamente 2.500, el mes pasado habrá terminado con 2.600, 2.700, siguen siendo muchos, pero también corresponde con un cambio en la dinámica de la violencia que ejercen los principales cárteles que existen en el país. Entonces sí existe una tendencia en los últimos 7, 8 meses, pero se explica por distintas razones y ninguna de ellas tiene que ver con el mejor desempeño de las autoridades encargadas de controlar, de inhibir y de perseguir la violencia que se ejerce en este país. ¿Sino con qué? ¿Con qué tiene que ver, Ricardo? Tiene que ver con varias cosas. La dinámica de la incidencia delictiva tiene que ver con la ampliación de las zonas controladas por grupos del crimen organizado. Y cuando se ve con relativa calma, el asunto es muy simple. Cuando el Estado ha renunciado a su obligación de dirimir, de controlar la violencia y deja que la violencia se ejerza libremente entre los grupos del crimen organizado, que es lo que vemos que sucede en varias zonas del país, como Zacatecas, Michoacán y algunas cosas en Tamaulipas. Entonces, quien resulta el regulador y el controlador de la violencia son los propios grupos del crimen organizado. Pero una vez que un grupo del crimen organizado se ha impuesto en alguna zona, y eso quizá uno de los mejores ejemplos es Puerto Vallarta, una vez que el grupo del crimen organizado se ha apropiado, se ha hecho del control de esa zona, hay una especie de paz narca. El grupo del crimen organizado que controla el ejercicio de la violencia, pero también empieza a ejercer acciones extractivas de la economía local y de la economía de los ciudadanos en esas zonas, como sucede en varias zonas en Michoacán, y quizá los mejores ejemplos de esto es el aguacate y el limón, que al final los ciudadanos, la economía familiar de todos los mexicanos es quien está pagando esta falta de eficiencia y quien está financiando este control de los grupos del crimen organizado en distintas zonas y de distintas actividades económicas del país. Ricardo, por último, me queda un minuto, pero preguntarte, esto que dices, esta estrategia es, digamos, ¿es deliberado que se esté permitiendo que abiertamente se enfrenten los grupos a fin de que alguno de ellos domine una zona y con ello baje la incidencia de homicidios? Bueno, claramente lo que vemos en distintos eventos, incluso el que comentabas un poco antes en Mazamitla, en Jalisco, es que las fuerzas del orden llegan mucho, pero mucho después. Primero no están en los lugares donde se requiere. Y luego cuando se requiere su presencia, llegan mucho después. Y no solamente en este caso Mazamitla, en Michoacán, en Sinaloa, llegan claramente, aunque estén cerca, llegan claramente una vez que las cosas se han calmado y se han tranquilizado, y eso desde luego con la intención de no tener enfrentamientos o de no participar en los enfrentamientos que se están llevando a cabo entre grupos del crimen organizado. Bueno, pues Ricardo, como siempre te agradezco mucho estos minutos para el programa. Un gusto como siempre, Pascal. Buenos días. Gracias, Ricardo Márquez Blas, especialista en seguridad.